Ok, buenas tardes, saludos a todos. Vamos a hacer este encuentro para explicar la actividad, lo que sería el 20% del segundo corte, que inclusive, bueno, que gracias por el aviso de que le faltaba un dato al problema número 3. Ya lo corregí, ya en la plataforma está corregido también. Bueno, fíjense, una cosita bueno, dos cositas que sí quería agarrar siquiera 5 minutos para hablar de esto, ¿no? Señores, hay un problema muy serio a nivel de las actividades iguales. ¿Ok? Yo no estoy en contra de que estudien, o sea, que estudien en grupo, pero cada quien tiene una forma particular de hacer las cosas. Entonces se están copiando las actividades y yo les dije que un problema que esté copiado elimina toda la actividad. Entonces, sé que hay personas que se han dado a la tarea de pedir problemas a diferentes personas. Es decir, pásame el número 1, vos pásame el número 2, vos pásame el número 3. Entonces, estas personas perjudican, si son 7 problemas, están perjudicando a 7 personas. ¿Por qué? Porque no le están pidiendo toda la actividad, le piden un problema. Entonces ustedes, el que hizo el problema, el que verdaderamente hizo el problema, bueno, ok, te paso un problema. Señores, por ese problema, elimino las 2 pruebas. Entonces resulta que hay una persona que tiene un problema de una persona, otro problema de otra persona y otro problema de otra persona. Entonces, esta sola persona perjudicó a 3 personas. Entonces, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, fíjense, ustedes, una de las cosas que recriminaron es que le están pagando a personas para que les expliquen. Perfecto. Eso pasó, pasa y seguirá pasando. Eso no es nada nuevo. Pero es muy diferente a que ustedes contraten a alguien para que les explique, a que contraten a alguien para que les haga la actividad. Entonces, la actividad, en muchísimos casos, se ve que las personas, los alumnos, no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Copiaron todo a lo loco, pusieron cifras a lo loco, eso es un desastre. ¿Por qué? Porque copiaste todo ahí sin saber lo que estabas copiando. Si ustedes le van a pagar a alguien para que les haga la actividad, pídanle por favor que se las explique, que entiendan, que ustedes entiendan lo que van a colocar en la actividad. Porque eso lo van a seguir haciendo. Ya deben haber contactado a varias personas para que les hagan las actividades, no para que se las expliquen. Entonces, si se las van a hacer, carajo, explícamela para saber qué es lo que estoy copiando. Fíjense, uno de los problemas de ahorita es que yo tengo, o nosotros, los profesores, tenemos que colocar las actividades de una manera tal que abarquemos la mayor cantidad de materia posible. ¿Por qué? Porque cuando a ustedes se les coloca 3 problemas, no hacen más que esos 3 problemas. Por eso es que yo coloco 6 y 7 problemas, para tratar de abarcar el máximo. Hay profesores que te ponen 3 problemas, 4 problemas, y ustedes se limitan a hacer 3 problemas o 4 problemas. Cuando estamos en presenciales, uno está haciendo problemas y ustedes no saben cuál es el que le va a salir en la actividad. Entonces tienen que ejercitarse más. Ahorita no se ejercitan, ahorita se limitan a hacer lo que están en las actividades. Eso es un problema serio. Entonces, ¿qué hago yo? Colocar la mayor cantidad de puntos posibles en la actividad. Por eso es que mis actividades son largas, porque yo tengo que abarcar el máximo. No es que voy a abarcar 3 cositas, no, tengo que abarcar el máximo. Entonces, bueno, es una forma para que ustedes practiquen, o sea, se ven obligados a practicar. Ok, fíjense, con respecto a esta actividad es sobre movimiento en el plano y lanzamiento inclinado, lo que llaman lanzamiento inclinado. Fíjense, el movimiento en el plano es simplemente la combinación de los 2 movimientos que ya vimos. O sea, nosotros vimos por un lado movimiento rectilíneo.
Por otro lado, vimos caída libre. ¿Qué se hace en movimiento en el plano? Se combinan los dos movimientos. Se combina un movimiento horizontal con una caída libre. Por ejemplo, el primer problema. Vamos a hablar de la actividad. Probablemente esta semana hagamos otro encuentro. El jueves quizás, después que salga de la clase, hacemos otro encuentro para explicar algún problema en particular. Pero me interesa que entiendan la actividad. La actividad no es difícil, es larga, pero no es difícil. El primero. Para ganar un campeonato de béisbol, el cuarto bate debe conectar un jonrón. En su turno, el bate conecta un batazo desde una altura de 1.2 metros con una velocidad de 40 metros por segundo. Fíjense, lo que les dije inicialmente en los primeros encuentros, desglosen el enunciado en pedacitos para entenderlo, para que no se les pase nada. Así como acaban de decirme, de participarme, que falta un dato. Ok, estáis leyendo por pedacitos y después cuando juntas todo te das cuenta que aquí falta algo, aquí pasa algo. Faltaba un dato, no dos, ¿no? Uno solo. Okay. Entonces, ¿qué te dice el problema? El problema te dice que entonces nosotros hacemos un eje de coordenadas donde me están diciendo que el bateador, una persona que el cuarto bate, él bateó desde una altura de 1.2 metros. Quiere decir que aquí hay 1.2 metros. Desde el piso, cuando la persona batea. ¿Okay? Entonces, con una velocidad de 40 metros por segundo. Perdón. Y una inclinación de 26 grados respecto al horizontal. Quiere decir que él batea y hay un ángulo aquí de 26 grados respecto a esta horizontal. Estoy saliendo aquí con una velocidad inicial igual a 40 metros por segundo. 40 metros por segundo. Entonces te dice, va hacia el jardín izquierdo. Eso no importa para dónde vaya. Es simplemente para hacer simpático el problema. De ese lado del campo y a 110 metros del home, aquí está el home, y a 110 metros hay una pared. Aquí hay una pared. Que tiene 3 metros de altura. ¿Okay? Esta pared tiene 3 metros. Determine, ¿será jonrón el batazo? Entonces ustedes van a resolver el problema. Ya ustedes saben que el movimiento es un movimiento parabólico. Entonces, la pelota hace esto. Supongamos que hace esto. Entonces, ¿será jonrón el batazo? Ustedes determinan si es o no jonrón. ¿Cuándo es jonrón? Cuando pasa por encima de la pared de los 3 metros. Quiere decir que cuando la pelota va a 110 metros del home, debe estar a una altura de más de 3 metros para que sea jonrón. Si no llega a 3 metros, el batazo no es jonrón. Entonces, por lo tanto, haría algo así. Por ejemplo. Entonces te dicen, de ser así, okay, si es jonrón, ¿a qué altura sobre la pared pasa? Esta altura que está aquí. ¿A qué altura pasa sobre la pared? La primera parte. ¿Cuál es el alcance máximo del batazo? Desde el home hasta donde llega. Alcance máximo del batazo. Velocidad con que llega al piso. Fíjense. Tengan en cuenta algo. Cuando en los problemas de lanzamiento inclinado o de aquí de movimiento parabólico, la velocidad con que sale la pelota aquí es la misma velocidad con que llega, siempre y cuando esté al mismo nivel.
O sea que aquí la velocidad es de 40 metros por segundo. Aquí, pero ahí no fue donde llegó, llegó más abajo. Bien. Es algo parecido, por eso es que les digo que esto es una mezcla de lo que sería el movimiento rectilíneo y la caída libre. El ejemplo, el problema de Tai Lung con Po. ¿Okay? Con la velocidad con que sale de la barriga, a esa misma altura se mantiene la velocidad, pero más abajo es diferente. Más abajo es diferente. Por eso es que se recomienda que la gravedad sea igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado o 9.806 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque cuando las distancias son muy pequeñas, ustedes se dan a la tarea de redondear o de quitar decimales y les va a dar que esta velocidad es igual a esta. Y no es igual. Son muy cercanas, pero no es igual. ¿Ok? Tengan cuidado con eso. Entonces, eso es lo que se hace en este problema. Primero hay que averiguar si fue jonrón. Ah, perfecto. Si fue jonrón, esta altura que está aquí. ¿Cuánto es esa altura? ¿Cuál es el alcance máximo del batazo? ¿Y cuál es la velocidad con que llega al piso? Esas son las tres cositas que van a determinar en ese problema. El segundo problema. Considera una esfera que rueda sobre una superficie horizontal de 1.5 metros de altura. Vamos a suponer que ustedes tienen de aquí a aquí hay 1.5 metros. Y tienen una esferita que está pasando por aquí. La rapidez al llegar al borde de la superficie es de 3 metros por segundo. Quiere decir que la velocidad con que ella sale de aquí es igual a 3 metros por segundo. Defina gráfica y analíticamente la trayectoria de la esfera. El gráfico deberá estar definido con no menos de 5 puntos. Fíjense. Este es un problema que hay algo parecido a esto, yo lo coloco en el laboratorio. Pero con ciertas cosas que hay que preparar, pero ustedes no van a hacer eso. Entonces, fíjense, nosotros sabemos que la pelota hace esto. Describe esta trayectoria. Pero ¿cómo vamos a hacer nosotros para definir los puntos para poder dibujar esa curva? Entonces, fíjense. Resulta que ya nosotros dijimos que era una combinación de dos movimientos. Si es una combinación de dos movimientos, nosotros decimos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Y también sabemos que la altura es igual a v sub 0t más o menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si es una combinación de dos movimientos, estamos hablando del movimiento rectilíneo y una caída libre, esto que está aquí lo estamos considerando como cero. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en este tipo de lanzamiento? La velocidad en X es igual a la velocidad inicial, que sería v sub 0x. ¿Por qué? Porque sale horizontalmente. La pelota sale horizontalmente. Entonces, el v sub 0x va a ser el v sub x constante a todo lo largo de la trayectoria. O sea, nosotros vamos a considerar que no hay gravedad. Si se acuerdan un poquito de la película de Armagedón. Entonces, él va a seguir así. Porque no hay gravedad. Hay gravedad. Ah, perfecto. Entonces yo tengo que considerar que él va a bajar. ¿Cuánto va a bajar él? Él baja Y. Esta Y. Entonces es como si aquí nosotros lanzáramos y cae. Aquí
esta es la otra Y. Aquí, esta es la otra Y. Y aquí, esta es la otra Y. Y ustedes dirán, ah, ¿y con qué saco esa Y? Con esto que está aquí. ¿Y de dónde saco yo eso? De esta altura que tengo aquí. Si ya yo tengo esta altura, que sería esta, yo despejo T y tengo el T máximo, que es el T que se demora la pelota en llegar aquí. Al tener ese T máximo, yo lo divido en la cantidad de puntos que crea conveniente para definir mi curva. Yo dije no menos de 5 puntos. Entonces, supongamos que se demoró un segundo. Un segundo. Entonces, mis puntos estarían en 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1. ¿Ok? Entonces, en 0.4 segundos, ¿dónde está? Como velocidad es distancia sobre tiempo, distancia es igual a velocidad por tiempo. Saco la distancia, porque ya yo hallé previamente la velocidad. Ya yo tengo la velocidad, me la di el problema, que es el B sub 0x es constante. Entonces, esta X que está aquí sería, por decir algo, esta X que está aquí. ¿Y cuánto bajó? Sustituyo este valor de 0.2, lo sustituyo aquí y tengo el Y. Pero el Y que baja, no el Y que sube. El Y de aquí a aquí. Por eso es que es menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Porque es de mi punto de referencia hacia abajo. ¿Ok? Entonces, este sería el Y1, el Y2, el Y3, el Y4 y el Y5. Bueno, dependiendo de cuántos puntos vayan a hacer. Ustedes toman el valor, los respectivos valores de Y y de X y hacen la curva. Analíticamente es el cuadro de valores. Gráficamente, cuando ustedes en su hojita de papel milimetrado ponen los puntos. Y grafican, más nada. Eso es lo que pide el problema 2. Dice, el gráfico deberá estar dividido con no menos de 5 puntos. 5 puntos, o sea, el tiempo que demora en caída libre esa esfera aquí, lo dividen entre 5 y esos valores son los que van a sustituir aquí para tener los valores de Y y poder graficar. Eso es todo. Eso no es nada complicado. Y así ustedes se dan cuenta que, efectivamente, esa es la forma de la curva. Un poquito más, un poquito menos, ya saben que ¿Qué hacemos nosotros en el laboratorio? En el laboratorio la definimos en la práctica. ¿Cómo hacemos? Colocamos una pared aquí, lanzamos, medimos. Movemos la pared, lanzamos, medimos. Movemos la pared, lanzamos, medimos. Que es lo mismo que están haciendo allí. Y después con esas alturas trazamos la curva. Qué bien. Se demuestra analíticamente y se demuestra en la práctica. Aquí ustedes van a hacerlo analíticamente y gráficamente. En el laboratorio les va a tocar analíticamente, gráficamente y con la práctica. De 3 formas diferentes. ¿Okay? Bueno, en el caso de que les dé yo el laboratorio. ¿Ok? Eso es con respecto al segundo problema. Vamos rapidito, porque ahorita empieza... Tercer problema, que es el problema que le faltaba el dato. Bueno, ya saben, gravedad 9.81, 9.806. No quiero 9.8 ni 10. El avión tienen un avión allí. Ustedes se van a imaginar que es un avión. Entonces, ese avión va con una velocidad de 700 kilómetros por hora.
y suelta un paquete. Al transcurrir un tiempo determinado, que ustedes no saben cuál es ese tiempo, desciende a 200 metros por segundo. Supongamos que está aquí. Cuando está descendiendo a 200 metros por segundo, ¿qué es eso? Velocidad. Entonces, ¿cuál es el ángulo en el que desciende? Nosotros tenemos aquí una velocidad en X y tenemos una velocidad en Y. Nosotros sabemos que la velocidad es igual, velocidad al cuadrado es igual a v sub X cuadrado más v sub Y al cuadrado. Y sabemos que la tangente del ángulo es igual a los v sub Y sobre los v sub X. Las fórmulas que se van a usar aquí, las ecuaciones que se van a usar aquí, son las mismas ecuaciones que ya han estado usando en tanto en movimiento rectilíneo como en la caída libre. Y la parte vectorial. ¿Ok? Esto es de la parte vectorial. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Que aquí hay una velocidad. Desciende con 200 metros por segundo. 200 a 200 metros por segundo. Luego, todas las cositas que están allí, eso sale con una fórmula. Eso es un problema. Este es el regalo de esta actividad. El ángulo con el que desciende, ahí lo tienen. La componente vertical, que es el v sub y. El tiempo transcurrido, Fíjense, una cuestioncita que quizás ustedes no saben. Cuando se habla del ángulo visual del piloto respecto al punto de contacto. Eso que está aquí es vamos a llamarlo gamma. Este que está aquí es el ángulo visual del piloto con respecto al punto de llegada del... ¿Qué se consigue con eso? Ustedes consiguen el desplazamiento del paquete, no el recorrido. Desplazamiento, desde el momento en que lo soltó hasta el momento en que llegó. Se consigue con este ángulo que está aquí. ¿Y este ángulo con qué lo consiguen? Con la altura a la que está el avión y la distancia máxima a la que llegue el paquete. Trigonometría, Pitágoras, un poquito de vectores. Por eso era que yo les insisto mucho en que, señores, no es pasar la materia por pasarla. Todo eso que a ustedes se les va dando, eso va metido en un pote. ¿Por qué? Porque poco a poco en problemas que vienen en otras materias inclusive, ustedes tienen que sacar todo ese poco de cositas. Entonces, alcance máximo, una cosa va con la otra. En este problema, una cosa va con la otra. El dato de uno para acá lo tienen que utilizar en la otra. El otro, y así va. ¿Cuál es el problema o el inconveniente de este problema? Que si una parte está malo, prácticamente se desbarata el problema. Por eso hay que trabajarlo con cuidado. Pero es un problema muy sencillo. Pero si se equivocan en la velocidad, entonces ya están desbaratando prácticamente todo el problema. ¿Ok? Ajá. El problema de los increíbles. El problema me costó un poquito hacer el enunciado. O sea, costó para que lo entendieran. Porque no se puede poner el video en este caso porque las condiciones no ayudan. O sea, las condiciones del video no ayudan para sacarle datos. Entonces dice que síndrome al raptar a Jack Jack se encuentra que debido a la furia, esto es parte de la historia, ¿no? Entonces él suelta a Jack Jack. Entonces, ok. Entonces tienes el avión y él suelta a Jack Jack. Dos segundos después,
Mr. Increíble lanza a Elastigirl desde una altura de 1.8 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que la tiene aquí y la lanza. ¿Okay? Entonces, aquí está Mr. Increíble, ¿okay? Y lanza a Elastigirl. ¿Okay? ¿Con qué? Con un ángulo. Mr. Increíble lanza a una altura de 1.8 metros. Quiere decir que aquí hay 1.8 metros. Y con un ángulo visual de 80 grados. Su ángulo visual es el ángulo con el que lanza a Elastigirl para tratar de atrapar a Jack Jack, que cae en caída libre. Si Isidro me dejó caer a Jack Jack desde una altura de 150 metros, aquí hay 150 metros. Y la distancia horizontal entre la vertical de la caída, que es esta que está aquí, vertical de la caída, y el punto desde donde lanzan a Elastigirl es de 15 metros. De aquí a aquí hay 15 metros. Determine velocidad con que Mr. Increíble debe lanzar a Elastigirl para atrapar a Jack Jack. Entonces, aquí hay una combinación de lanzamiento inclinado con caída libre para que atrape a Jack Jack. Entonces, ok, ¿cuál es la velocidad? El V sub 0, velocidad inicial con que tiene que lanzar a Elastigirl para poder atrapar a Jack Jack. Tiempo en caída libre de Jack Jack. Desde el momento en que lo suelta Síndrome, ¿qué tiempo estuvo él cayendo? Y altura a la que Elastigirl atrapa a Jack Jack. Esta altura. Entonces, fíjate que es los mismos problemas combinando una cosa con la otra y aquí haciéndolo un poquito más simpático, digo yo. Tenemos aquí el lanzamiento inclinado que hace Mr. Increíble con Elastigirl, 80 grados, que ese es su ángulo visual. Y cuál es la velocidad inicial con que tiene que lanzarla para poder atrapar a Jack Jack cuando Jack Jack está cayendo. Este es el esquema del problema. Lo traté de hacer lo más detallado posible para que se entendiera. Cualquier cosa, por favor, me lo comunican por Telegram, por la mensajería de la plataforma. Una cuestioncita que sí les voy a agradecer, que me desagrada en extremo. Y es que cuando pidan algo, por favor, al menos, porque a veces tal cosa, explique. ¿A cuenta que a cuenta de gobierno? No. Okay. Y eso me desagrada como ustedes no tienen idea. Ok, entonces, este es el esquemita. Fíjense, es muy importante que ustedes entiendan los esquemas y hagan los esquemas para visualizar lo que se les está explicando, lo que se les está pidiendo en el problema. El otro problemita dice, por discusiones maritales, la esposa lanza la tabla de su esposo por la ventana de su apartamento, el cual se encuentra a 50 metros de altura. ¿Okay? Entonces, tienes el edificio a 50 metros de altura, ¡pum!, lanzó la tabla. Un segundo después, un observador, está aquí, un observador, o un averiguador, como ustedes quieran, que se encontraba a 100 metros del edificio, corre para tratar de atraparlo, cosa que logra. Fíjense, ya salió el aviso del tiempo. Fíjense, cuando dice aquí que atrapa la tablet, ustedes van a considerar que la atrapa prácticamente en el piso para que sea ese dato del problema. O sea, no es que le voy a decir, ajá, y la atrapó que aquí arriba, en el pecho, aquí. No, no. La tablet venía aquí.
Antes de llegar al piso, él la atrapó. ¿Para qué? Para que estos 50 metros sean datos del problema. Sean datos para que ustedes puedan trabajar. ¿Por qué? Ustedes van a decir, pero 50 metros ya llegó. No, vamos a decir que es un diferencial antes de 50 metros. Un diferencial antes de los 50 metros, antes de la caída, él atrapó la tabla. Entonces, quiere decir que esos 50 metros se convierten en un dato del problema. ¿Ok? Ajá. 100 metros se percata de correr. Él corre a 7 metros por segundo. Esa es la velocidad con que él sale corriendo. Y la agarra, y agarra la tabla y la salva. Que la devuelva y eso es otra cosa. ¿A qué distancia del edificio logra atrapar a la tabla? ¿A qué distancia del edificio logra atrapar la tabla? Quiere decir que cuando él estaba cayendo y él salió corriendo, ¡pac!, se encontraron aquí a qué distancia estaba el edificio. ¿Y con qué velocidad fue lanzada? ¿Con qué velocidad lanzó la mujer la tabla del esposo por la ventana? Para que este señor, corriendo a 7 metros por segundo y estando inicialmente a 100 metros de distancia del edificio, la pudiera agarrar. Visualizándolo un segundo después que salió de la ventana. No tiene nada de particular. El último problema, ustedes pueden buscar en internet quién era este señor, Evel Knievel. Este es un señor que existió y en verdad era un acróbata motociclista, muy, muy famoso. Él creo que estuvo aquí en Venezuela. Entonces dice que Evel Knievel se dispone a realizar un salto acrobático en motocicleta sobre 16 autobuses. Este no fue su récord. Su récord fueron 24 camiones. Pero bueno, vamos a trabajar con los 16 autobuses. ¿Qué plantea el problema? Dice, 16 autobuses, uno al lado del otro, para lo cual se colocan dos rampas separadas 152 pies. Se supone que en 152 pies caben los 16 autobuses. Esto de los 16 autobuses simplemente fue un dato que quise colocar, que en definitiva no es dato, es para que vean que este señor saltó 16 autobuses y después hizo un salto de 24 camiones y luego se estrelló y eso fue un desastre. Pero vean un poquito los saltos que hizo ese loco. Ajá. La rampa de salida tiene 74 pies de largo. De largo. No estamos hablando aquí, estamos hablando así. 12 metros, 12 pies de altura. Mientras que la rampa de llegada tiene 164 pies de largo. Y la misma altura. Al realizar el salto, se estima que toque la superficie de la segunda rampa a una distancia de 10 pies, medidos a partir del borde. Aquí. Quiere decir que cuando él salta con su motocicleta, supongamos que este es la motico, él saltó y la rueda cayó aquí, tocó aquí. ¿Okay? Cuando él todavía estaba en la moto, supongamos que está en la moto, ¿okay? Entonces tocó aquí. ¿Con qué velocidad debería salir el acróbata para lograr el salto? Velocidad con que toca
la segunda rampa y altura máxima que alcanza. ¿Qué es lo que tienen que tener cuidado con este problema? Primero, el Y máximo no está a la mitad de la separación de las rampas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él cae 10 pies sobre la rampa, sobre la segunda rampa. Entonces no pueden considerar que el tiempo de vuelo entre dos, entonces el Y máximo está a la mitad de la separación no está a la mitad de la separación. Tienen que considerar estos 10 pies también para poder conseguir el Y máximo. El Y máximo sería la altura máxima contando los 12 pies estos. O sea, 12 pies más lo que levantó aquí. Esa es la altura máxima del velocidad con que debe salir y velocidad con que toca la segunda rampa. Fíjense, los resultados no son velocidades locas. O sea, no van a decir, bueno, él salió con 500 kilómetros por hora. Hay que ver la cara 500 kilómetros por hora en una moto. ¿Okay? Entonces, cuando le den los resultados, los resultados son más o menos lógicos. Yo diría que muy lógicos. Con todo y que es un problema inventado, pero los resultados son muy lógicos. De hecho, él para hacer ese salto se tuvo que ayudar con otra rampa, donde él descendió de esa rampa para poder tener la suficiente velocidad y poder lograr el salto. Yo no sé si aquí fue donde se cayó, pero hubo uno en uno de los shows que salió lesionado. ¿Ok? Bueno, esta es la actividad. No le he puesto la ponderación, voy a ponérsela ahora o mañana por la mañana. La fecha es hasta el 3 de diciembre. Esa fue la fecha que me participó la coordinación. ¿Por qué? Porque después viene la parte de entrega de notas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, quiero que reflexionen un poquito sobre lo que están haciendo y lo de compartir sus actividades. Eso no les beneficia en nada. ¿Por qué? Porque hay cosas muy particulares que cuando yo estoy corrigiendo, esto yo lo vi en alguna parte, y me pongo a buscar. Y resulta que yo no sé si será una bondad de esa plataforma, pero yo puedo colocar varios, 5, 6, 7 actividades juntas y puedo empezar a chequear una con la otra, a ver cuál es el parecido que tiene una con la otra. Entonces tengan muchísimo cuidado, porque eso después hace perder la materia. Yo no tomo represalia, ok, te copiaste, perfecto, te pongo 0,2 y viene el otro parcial. No hay ningún problema. Pero tengan cuidado con eso. Yo sé que hay algunos que sí hicieron la actividad y otros que no la hicieron y se aprovecharon de estos que sí la hicieron. Es lamentable que los dos tengan que pagar la misma penalidad. ¿Okay? Bueno, el jueves hay clase presencial. Los espero allá. Conversamos otro ratico y probablemente resolvamos.